Se siente como si hubiera perdido toda mi energía. Por cierto, la clase usa el mismo cada interrogación de cierre. Si Miyuki no escondió su disgusto al mismo tiempo que asentía, provocando la curiosidad de Erika solo por referencia, ¿podrías decirme cuánto te tomó hacerlo interrogación de cierre, Yo. Los ojos de Miyuki se agrandaron al mismo tiempo que se apuntaba a sí misma y Erika asentía intencionalmente con un movimiento exagerado. Miyuki miró a Tatsuya adelante, asintió este con una sonrisa mordaz. Oni-sama lo dice. Miyuki dudó, y luego aceptó. Mizuki, quien estaba más cerca de las máquinas, empezó preparando el equipo de medición. Como si estuviese preparándose para tocar el piano, Miyuki colocó sus dedos levemente sobre el panel. Medición, inicio. La remanente ilusión destelló por el lugar. El rostro de Mizuki se congeló. Perdiendo la paciencia ante su amiga quien no anunciaba el resultado, Erika la apresuró. 235 ms. Después de clases, Tatsuya se sentó en la cafetería mientras observaba sin interés a los estudiantes que pasaban por ahí. La atmósfera mixta del lugar probablemente era la razón por la que la mayoría de los estudiantes frecuentaban este lugar. De acuerdo a Mari, la cafetería veía la cantidad más grande de tráfico poco después de que empezara el periodo escolar. Después de que los estudiantes se familiarizaran con el campus, empiezan a buscar lugares como cuartos de club, patio central, o salones de clase vacíos para pasar su tiempo libre. Bueno, ya que la cafetería no generaba ganancias de todas formas, la pérdida de tráfico no era una gran preocupación. El café encima de la mesa ya se había enfriado. La situación era exactamente lo opuesto de su encuentro anterior. El único detalle que era igual fue que alguien invitó a la otra persona. Tatsuya esperaba a Sayaka para poder escuchar los resultados de su tarea. Aunque estaba irritado por la mirada espía que lo seguía, no hizo ningún movimiento distintivo. Aunque tenía la confianza de poder detectar el objetivo, sin importar que tanto se escondiera. Someter públicamente a dicho objetivo en mitad de la cafetería no era recomendable, así que eligió evitar cualquier acción violenta y simplemente pretender esperar calmadamente sin haber detectado nada. 15 minutos después del tiempo establecido. Ella finalmente apareció. Lo siento. ¿Esperaste mucho? Interrogación de cierre. No se preocupe, después de todo me llegó su mensaje, no era simplemente ser educado. El terminal de Tatsuya recibió el mensaje de Sayaka diciendo que llegaría unos 10 minutos tarde. Además, por el tiempo en el que recibió el mensaje, eran solo 5 minutos antes del tiempo acordado. Ya que no fue como si se hubiera hecho un cambio mayor a la hora de encuentro, sin importar si eran 10 o 20 minutos, solo había que esperar. El hecho de que pensara de esta forma probablemente se debía que él tenía una paciencia considerable de verdad. Gracias a Dios. Pensé, ¿qué iba a hacer si Shiba-kun se hubiese ido? Sayaka se llevó una mano al pecho con un gesto exagerado. Parece que hoy también es del tipo de chica linda. Tatsuya inclinó la cabeza y pensó, en la mente de ella, exactamente qué se supone que llama el interés de él. ¿Qué pasa? Sayaka estaba aturdida. Parece que él expresó sus pensamientos por accidente. No es nada. Solo que cuando Senpai se convierte en una chica linda, esta imagen difiere enormemente de la vez en la que sostenía una espada. En serio, malo, deja de molestarme. Ella veía hacia otra parte desesperadamente. Tatsuya fue incapaz de determinar si su reacción era honesta, o más un acto de su parte. Desafortunadamente, los resultados fueron anunciados antes de que pudiera llegar a una conclusión. Lo siento, él sonrió comprensivamente. Esto era él actuando. Aunque no tenía mucha confianza en ello, así fue en serio. La verdadera personalidad de Tatsuya es la de coquetear. Interrogación de cierre y no la de un mago, al menos, no todavía. Tomando un sorbo de café frío, Tatsuya se dio la vuelta. No estaba evitando la mirada de Sayaka, en lugar de eso miraba la silueta escondida entre las plantas. Watanabe-senpai. Sayaka se sobresaltó y se dio cuenta de esa figura. Pero su sonido fue muy leve, insuficiente como para llegar a esa persona. Tatsuya-kun. La primera en responder fue Mari. Sin embargo, era obvio que su mirada estaba reprendiendo a Tatsuya.
Si él no hubiera dirigido específicamente su mirada hacia allí, entonces ella podría haberse aproximado sin llamar la atención, porque esta era la única forma en la que podía borrar su propia presencia. No estoy aquí holgazaneando. Mari forzó una sonrisa ante la respuesta de Tatsuya. Era difícil saber si la línea de Tatsuya significaba que estaba libre de responsabilidades o yo simplemente una broma. No te preocupes, no es como si estuviera reprendiéndote como miembro del comité, ya que solo pasaba por aquí. Ahora que Tatsuya lo mencionó de esta manera, la apariencia de Mari parecía extraña. Mari, quien no perdió la oportunidad de cubrirlo, también tenía estilo en esto. Me disculpo si los molesté a los dos. Mibu, lo siento. No, para nada. La respuesta de Sayaka Mari fue un poco tensa. Se debía a que estaba nerviosa al responder a una senpai, o por sentimientos negativos hacia el comité de la moral pública. Tatsuya sintió que cualquiera de las dos era incorrecto. Esta impresión solo fue reforzada por la poderosa mirada de Sayaka dirigida hacia la figura de Mari alejándose. Así que, con respecto a lo que hablamos la vez pasada, después de que la silueta de Mari abandonara la cafetería, Sayaka finalmente empezó a hablar sobre el tema principal. Tatsuya pensaba. ¿No dijo ella que ahora esto está en mis manos? ¿O vino específicamente a observar por qué? Y vigilar sería otra cosa totalmente distinta, pero no lo mencionó en voz alta al principio. Solo expresar nuestras ideas a la escuela era suficiente. Su brazo tembló al mismo tiempo que hacía puños con las manos debajo de la mesa, pero, como era de esperar, solo eso no es suficiente. Queremos que la escuela mejore la forma en la que somos tratados. Está profundizando mucho, pensó Tatsuya. ¿Sería? ¿O solo dice eso porque él animó su interés? Si esto crea un alboroto, podría producir el efecto opuesto. En términos de mejora, ¿tienen algún cambio concreto en mente? Interrogación de cierre. Eso es, todo en términos de trato. Todo, como lecciones de verdad. Interrogación de cierre, esa también es una parte. La diferencia primaria entre el curso 1 y 2 sería la presencia de instructores, así que está senpai sugiriendo que la escuela aumente el número de miembros de facultad. Una cosa así era imposible. Originalmente, la política fue creada precisamente porque no había suficientes personas capaces de usar la magia efectivamente. El sistema del curso 2 fue un mal necesario para ayudar a asegurar el número de magos y técnicos en magia. No pensé en llevarlo tan lejos. Como era de esperar, el comentario de respuesta fue una negativa mediocre. Entonces, se está refiriendo a las actividades de club. Puedo recordar que los clubs de Kendo y Kenjutsu tienen iguales privilegios y acceso al gimnasio. De acuerdo a la investigación de Tatsuya ayer, el sorpresivo resultado fue que el club de Kendo y el de Kenjutsu tenían igual cantidad de días en el gimnasio. ¿Se trata de problemas con el presupuesto? Aunque es verdad que los clubs afiliados con concursos de magia reciben una cantidad más alta de fondos, basados en los resultados de la división del presupuesto, es algo comúnmente visto como normal en escuelas preparatorias también. Eso, tal vez eso es. Entonces, ¿no se siente Shiba-kun insatisfecho? Dejando de lado las habilidades técnicas en magia, sin importar si se trata de teoría mágica, materias ordinarias, facultades físicas, o verdadera habilidad de combate, incluso si sobrepasas a los estudiantes del curso 1 en todas esas áreas, eres etiquetado como un weet solamente por tu baja puntuación técnica. ¿De verdad eres capaz de resignarte ante eso? Mientras observaba a Sayaka tratar desesperadamente de buscar las palabras para apoyar su argumento, Tatsuya sintió que estaba siendo demasiado severo. La resignación y arrepentimiento de él estaban completamente separados de los pensamientos de ella. Si quieres cambiar, ¿por qué no usas tus propios pensamientos para persuadir a otros? Por supuesto que no me he resignado. Entonces él debería, en ese caso. Exclamación de cierre. Sin embargo, no tengo motivos para cambiar a la escuela. Hablando de sus propios pensamientos. ¿Qué? Interrogación de cierre. No tengo muchas expectativas en esta escuela auspiciada por el Estado. Estos eran sus verdaderos pensamientos, sin una sola pizca de hipocresía. La única cosa que quiero es acceso a los archivos de datos clasificados dentro de las universidades mágicas y organizaciones relacionadas, y graduarme de la preparatoria mágica.
No tengo más deseos aparte de eso. Sayaka quedó anonadada ante la respuesta arremetedora de Tatsuya, sin mencionar que no tengo intención de echarle la culpa por usar palabras prohibidas en el campus para herir a otros, o la inmadurez de nuestros compañeros, a la escuela en sí. En la superficie, este comentario parecía criticar la ideología errónea que llevaba a los estudiantes del curso 1 a referirse a los estudiantes del curso 2 como weets, pero en realidad, era una reprimenda dirigida a aquellos que no podían cumplir sus propias expectativas y buscaban la forma fácil de culpar a otros por su debilidad. Tatsuya dejó que Sayaka comprendiera claramente eso. Qué pena, parece que Senpai y yo tenemos ideologías fundamentalmente distintas. Después de decir esto, Tatsuya se levantó de su asiento. Espera un minuto. Volteó a ver y observó a la aún sentada, o quizás, incapaz de ponerse de pie, Sayaka, cuyo rostro había perdido todo el color, cuyos ojos buscaban apoyo, quien levantó su cabeza mirándolo. Esta definitivamente no fue solo una mirada, sino una seria y desesperada mirada. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Qué es lo que ayuda a Shiba-kun? Interrogación de cierre. Mi sueño es desarrollar un reactor de fusión termonuclear del tipo de control gravitacional. Aprender magia no es más que una simple traba en el camino. El rostro de Sayaka palideció. Muy probablemente, fue completamente incapaz de comprender las palabras de Tatsuya. La realización del reactor termonuclear del tipo de control gravitacional, junto con la actualización del tipo de magia de vuelo generalizado, y el desarrollo del dispositivo de movimiento perpetuo basado en el modelo de expansión inercial ilimitada, son conocidos en conjunto como los tres grandes rompecabezas de la magia sistemática del peso. Para ser la futura meta de un estudiante del curso 2, esto simplemente era un concepto demasiado grandioso. Tatsuya no anticipó un mutuo entendimiento, así que no dijo nada. Ya no prestó atención a Sayaka y, una vez más, volteó y salió del lugar. Una semana de paz y tranquilidad había pasado. Mientras patrullaba como miembro del Comité de la Moral Pública, ya no se encontró con las emboscadas que surgieron durante la semana de reclutamiento. Fue un tiempo pacífico, justo como Mizuki había predicho. Finalmente, Tatsuya obtuvo una vida estable de preparatoria, al menos, así es como se veía por la superficie. No se trataba más que la calma antes de la tormenta. Un día después de clases en este tiempo, los estudiantes que participan en clubs se dirigían a los compartimientos de almacenamiento para retirar sus uniformes y guardar su otro equipo escolar, mientras que aquellos que se dirigían a casa se preparaban tranquilamente para salir. Atención, compañeros estudiantes. Un bramido salió desde los altavoces. ¿Qué diablos está pasando? Exclamación de cierre. Tío, relájate. Ya eres molesto de por sí, no empieces también a gritar. Creo que Erika-chan también necesita calmarse. Justo cuando muchos estudiantes estaban arremolinándose en confusión, pedimos disculpas, compañeros estudiantes. La misma voz empezó de nuevo desde los altavoces. Probablemente se hicieron lío con el volumen la primera vez. No, estoy muy segura que ahora no es tiempo de comentar acerca de ello. Los oídos entusiastas de Erika captaron el suave murmullo de Tatsuya, y respondió de inmediato. Erika-chan también es igual, pensó Mizuki, pero no lo dijo. Somos la alianza de aspirantes, quienes desean abolir las diferencias dentro de la escuela. Aspirantes. Tatsuya repitió suavemente las palabras que escuchó salir de una voz masculina a través de los parlantes. Basado en la conversación en la cafetería la semana pasada, esta transmisión era muy probablemente a lo que Sayaka se refirió como un intento para mejorar el trato. Sin embargo, hubo un precedente en el que los miembros de un club u organización política se etiquetasen a sí mismos como aspirantes. Los pensamientos de Tatsuya se fueron por la tangente sin querer al consejo estudiantil y al grupo de administración de clubs. Demandamos negociar en igualdad de condiciones. Digo yo, no tienes que estar en alguna parte. Aunque no escuchó este susurro incómodo, la exuberante voz de Erika resonó hacia el todavía sentado Tatsuya, que estaba mirando el altavoz.
Es verdad, aunque la actitud de Erika era de una forma imprudente, Tatsuya no dijo nada ya que ella dijo que era correcto uso inapropiado del cuarto de anuncios públicos. Está fuera de cuestión. Ahora mismo deberían haber miembros del comité de camino hacia allí. Justo cuando Tatsuya decía esto, un mensaje llegó a su terminal personal que llevaba en su bolsillo, y no al terminal de datos en el salón de clase C, hablando del diablo. Entonces, me voy a... Sí, por favor ten cuidado. Mizuki se levantó de su asiento y le habló a Tatsuya con una voz llena de intranquilidad. De repente, consciente de su alrededor, Tatsuya dio una rápida mirada alrededor de la clase. Aunque habían estudiantes dentro y fuera de sus asientos, muy pocos optaron por abandonar el salón. Había muy pocos estudiantes que encontrarían interesante esta situación, como Erika, o estuvieran infectados por la curiosidad de Leo. La mayoría de los estudiantes tenían cara de pocos amigos y meditaban si era apropiado salir. Ah, Oni-sama Miyuki, ¿también te llamaron? Interrogación de cierre. Sí, la presidenta dijo que nos encontraríamos enfrente del cuarto de anuncios públicos. Tatsuya se encontró con Miyuki de camino, y se dirigieron hacia el lugar en mención. Sin embargo, sus pasos no fueron particularmente rápidos. Esto es trabajo de Blanche. Interrogación de cierre. No estoy seguro si se trata de la organización en sí, pero concuerda con su modus operandi. Los dos continuaron con su conversación hasta que llegaron juntos a la puerta del salón de anuncios públicos. Delante de la puerta se podía ver a Mari, Katsuto, Susune, y los miembros del comité de la moral pública y los del grupo de administración de clubs. Llegas tarde. Mis disculpas. Ambas partes fueron a través de los procesos de reprimenda y disculpas, y luego empezaron por verificar la situación actual. La transmisión probablemente fue restringida al cortar la energía. Dado que no habían entrado, era muy probable que la puerta estuviera asegurada. Parecía que sus oponentes de alguna forma lograron obtener la llave maestra. ¿No es esta una actividad descaradamente criminal? Usar los fines para justificar los medios. Este tipo de pensamiento mostraba claramente que estos sujetos eran activistas modelo, así de simple. Por eso tenemos que ser prudentes aquí, para que de esa forma no los forcemos a hacer algo drástico. Aunque Tatsuya hablaba consigo mismo, Susune respondió: incluso si nos aproximamos a esto con prudencia, no hay garantía de que desistan. Creo que deberíamos tomar una aproximación más dura, con intenciones de terminar con esto tan pronto como sea posible. Inmediatamente, Mari interrumpió: parece que estamos atrapados entre dos aproximaciones opuestas. Para el manejo de crisis, esta es la peor situación posible. ¿Qué piensa líder de Club Jumonji? La pregunta de Tatsuya llevó consigo unas cuantas miradas sorprendidas. Tatsuya mismo sintió que esta pregunta trajo consigo un sentimiento de ¿quién eres tú para hacer preguntas? Pero incluso así, era preferible permanecer en un punto muerto. No es como si fuera un adulto. Y no planeó preguntar a los adultos por ayuda en este asunto. Creo que no hace mal aceptar sus demandas para negociar. Este es solo uno más de los intentos radicales de los que hemos visto en el pasado. Mientras refutemos tranquilamente sus demandas, deberíamos ser capaces de sofocar esto sin mayores preocupaciones, así que, simplemente nos sentamos aquí a esperar. Interrogación de cierre. No hay suficiente información para hacer un llamado en este punto. Aunque no podemos ignorar actividad ilegal, por otra parte, a menos que esto se encuentre en un estado atroz, dañar las instalaciones escolares también es una actividad criminal. Aunque hemos pedido a la facultad que use el sistema de seguridad para sobreescribir la seguridad para abrir la puerta, se rehusaron. En otras palabras, no quieren terminar este asunto a la fuerza. La idea de Katsuto terminaría pareciéndose a la propuesta de Susune. En ese caso, no hay nada más que pudieran hacer excepto quedarse ahí y esperar. A Tatsuya, quien saludó brevemente antes de retirarse, Mari le dirigió una mirada disgustada. Aunque no fue obligado a tomar acciones por esta mirada, sacó su terminal portátil del bolsillo y lo cambió al modo de llamada. Las circunstancias los forzaba a esperar, pero esperar para siempre no era una solución. Después de 5 intentos. Es Mibu-senpai. Soy yo, Shiba Uosh. Muchas miradas parecieron voltearse hacia esta dirección. Entonces, ¿en dónde está senpai?
El número de miradas dirigidas hacia Tatsuya aumentó así que está en el cuarto de anuncios públicos, eso es bastante, gracias por tu duro trabajo. A continuación, Tatsuya frunció el ceño, ya que un enorme sonido que desafiaba todo intento de controlar el volumen cruzó el auricular. Porque la voz del otro lado estaba casi enteramente cubierta por la de los otros escuchas, ellos solo pudieron adivinar la conversación. No estoy tratando a Senpai como una tonta. Senpai también, ¿podrías por favor permanecer tranquila acerca de la situación? Lo siento. Entonces, deberíamos ir al grano. Mari y Suzune, así como unos pocos, levantaron oídos para poder captar cada una de las palabras de Tatsuya. Líder de Club Humonji ha accedido a negociar. En cuanto a la opinión de la presidenta del consejo estudiantil, no se nos ha confirmado. No, la presidenta también ha aceptado. Viendo el gesto con la mano de Suzune, Tatsuya hizo su corrección de inmediato. Hablando de ello, me gustaría discutir primero el sitio de la negociación. Detalles como fecha y hora, ahora. Antes de que la escuela interceda. No, garantizaré la libertad de Senpai. No somos la policía, así que no tenemos autoridad de confinar a los estudiantes. Entonces, eso es todo. Tatsuya se quitó los auriculares y colocó su terminal portátil dentro de su bolsillo antes de voltear hacia Mari. Parece que van a salir en este instante. Esa de ahora fue mi bus Sayaka. Interrogación de cierre. Sí. Antes, me dio su número personal para arreglar un encuentro, sin imaginar que sería útil en esta situación. Detrás de Tatsuya, Miyuki agachó la cabeza lentamente. Aunque no fue lo suficientemente obvio como para hacer pensar a cualquiera que esto era extraño, Tatsuya comprendió rápidamente que su hermana estaba utilizando su largo cabello para cubrir su expresión facial. Tú sí que te mueves rápido, así que de verdad tú. Usted ha malentendido. Tatsuya no pudo decir si las palabras de Mari iban a terminar en fortuna o desgracia. En todo caso, Miyuki no era alguien que no pudiera leer el ambiente y fuera a atacar inmediatamente la espalda de Tatsuya en un arranque de celos. Comparado con eso, creo que deberíamos prepararnos un poco. Tatsuya no se volteó hacia Miyuki, sino que centró su atención en urgir a Mari, Suzune y Katsuto a estar preparados. ¿Qué significa esto? Ya sea que fuere justo como se esperaba o solo un problema del momento, Tatsuya estaba siendo interrogado por Sayaka. Incluyéndola, había 5 personas que habían tomado el control del cuarto de anuncios públicos. Como Tatsuya había supuesto, todos ellos tenían KATs, pero no habían preparado armas de fuego o sables. Desde el punto de vista de Tatsuya, a pesar de su determinación, el hecho de que ninguno de ellos siquiera hubiera considerado que él pudiera estar mintiendo, y de esta forma a la larga haciendo que les trataran como aspirantes amateur, fue un resultado previsto. Aparte de Sayaka, los otros 4 fueron arrestados por los miembros del Comité de la Moral Pública, mientras a ella se le retiraba su KAT. Esto se debía a que Mari tomó en cuenta la reputación de Tatsuya. Aunque Tatsuya mismo sintió que los argumentos verbales eran difícilmente vinculantes. En primer lugar, Sayaka llevó sus manos hacia el cuello de Tatsuya, pero sus muñecas fueron interceptadas por las manos de este. Después de interceptar fácilmente las manos que se dirigían a su cuello, Tatsuya simplemente observó a Sayaka dar rienda suelta a sus sentimientos. ¿Cómo te atreves a mentirnos? Observando a Sayaka forcejear furiosamente, Tatsuya simplemente relajó sus manos. Una voz vino desde atrás de Sayaka, quien se había aproximado a Tatsuya amenazadoramente. Shiba no te mintió. Sayaka se sobresaltó ante la fuerte y pesada voz líder de Club Humonji. He escuchado sus demandas. He aceptado negociar. Sin embargo, escuchar tu petición y aceptar sus métodos son 2 cosas distintas. El espíritu combativo de Sayaka desapareció. Enfrente del responsable de administrar todas las actividades extracurriculares, Katsuto, y su determinación, Saya solo pudo tragarse su resentimiento. Aunque ese sea el caso, no podemos simplemente liberarlos. Pero al mismo tiempo, acompañando el comentario anterior, una pequeña figura se impuso entre Tatsuya y Sayaka. Su espalda daba hacia Tatsuya como si lo protegiera Saegusa.
Katsuto preguntó atónito. No obstante, Mari estuvo en desacuerdo. Sin embargo, Mayumi los cortó en seco. Comprendo lo que estás tratando de decir, Mari. Pero, si solo hablamos con Mibu-san, no hay forma que podamos negociar. Mientras sigan siendo estudiantes de la escuela, no hay oportunidad de que vayan a huir lejos. Definitivamente no vamos a huir. Sayaka respondió, reflexionando, a las palabras de Mayumi ya he hablado con los profesores supervisores. El consejo estudiantil tomará responsabilidad por el robo de las llaves así como el uso no autorizado de los altavoces. Mayumi bosquejó brevemente la razón de su tardanza así como su situación actual. A pesar de esto, Sayaka y sus compañeros no dejaron de mostrar trazos de temor, aunque si cualquiera sopesara los pros y contras, los pros tendrían la ventaja por mucho, pensó Tatsuya. Mibu-san, con respecto a los temas de los que negociaremos, me gustaría hablar contigo en privado. ¿Podrías acompañarme, por favor? Sí, no hay problema. Jumon Hit-kun, ahora me marcharé. Comprendo. Lo siento, Mari, de alguna forma siento que te he robado la primicia mentalmente. No, nunca me he sentido de esa forma. Pero en realidad, así se supone que sea esto, así que no te preocupes, eso es magnífico. Entonces, Tatsuya-kun, Miyuki, los dos pueden ir a casa ahora. Entonces, presidenta, aquí nos despedimos luego de un corto periodo de tiempo. La primera en recuperarse fue Miyuki. Después de la inclinación solemne de su hermana, Tatsuya se inclinó en silencio, y luego abandonó la escena.